¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien de salud en sus casas, que se encuentren cómodos, que este espacio de los miércoles que ya lleva un buen tiempo, no hemos hecho las cuentas, pero llevamos ya una cantidad de miércoles seguidos transmitiendo este conversatorio, este podcast, este espacio de reflexión con ustedes, y para nosotros es muy valioso que ustedes valoren esto. Hemos visto los comentarios en los grupos de YouTube, en los mensajes que nos envían, y realmente eso nos llena de ganas de seguir cada 8 días produciendo contenido en términos de reflexión. Recuerden que lo que hacemos aquí no es más que reflexionar sobre temas que nos parecen importantes para toda la comunidad de la Escuela de la Riqueza. Y para continuar con lo que veníamos desde miércoles atrás, que hablábamos de los tipos de empresario, hablábamos de ese negociante, hablábamos un poco del mercenario que cayó a veces tan fuerte y varias personas se sintieron violentadas por ese concepto, pero bueno, eso es lo que nos gusta, que se genere esa polémica sana dentro de los conversatorios. Hoy vamos a hablar un poco de qué es el empresario de verdad, quién es realmente un empresario y qué diferencia hay entre emprender y porque habla mucho de emprendimiento y esa palabra a veces está mal usada. Entonces hoy vamos a entrar a profundidad en algunos de esos temas, y bueno, para eso tenemos a el maestro Iván Mazo. Buenas noches, ¿cómo estás, Ivancho? Alejo, un placer, un gusto saludarte, estar aquí con toda la gente que ya se está conectando con nosotros, y asistir a este conversatorio de los miércoles se vuelve como un reto en el sentido de que qué bueno dejar reflexiones profundas que sean útiles para todos. Lo que decías, la semana pasada hubo muy buenos comentarios y esperamos que esta semana también pase lo mismo. Se empiecen a disparar los comentarios basado en un tema álgido desde el punto de vista de los conceptos empresariales. Cuando hicimos la diferencia entre empresario, negociante y mercenario, ¿cierto? Y decíamos pues que el comerciante, que ser comerciante es legítimo, Sí. pero que es muy distinto a ser empresario. Y por eso prometimos que para hoy íbamos a tratar el tema de qué es un empresario de verdad, verdad. Porque hablamos mucho en términos de la diferencia entre comerciante, empresario y mercenario. Pero a veces la verdad es que muchos empresarios son unos puros mercenarios. Es que por eso quería, Iván, que empezáramos por ahí. O sea, yo me atrevo a decir que el emprendimiento en América, hablemos de América para no irnos hasta muy atrás, ha sido más de mercenarios que de empresarios. ¿Qué piensas de eso? Pues es que coincido con vos en ese concepto, que puede tocar muchas susceptibilidades, pero que me parece que es vital. Pues no esperamos que lo compartan. O sea, yo no espero que este concepto lo comparta nadie, lo comparta la gente. Nuestro interés no es que compartan lo que aquí decimos. Nosotros estamos compartiendo con la gente de la Escuela de la Riqueza, y quien se une a nosotros, estamos compartiendo lo que nosotros pensamos y en lo que creemos. Personalmente, a mí me deja mucho que desear el empresarismo, yo creo que no latinoamericano, mundial. Porque es que si nos vamos a Bangladesh y miramos, hay en Netflix hay varios documentales de empresarismo en diferentes países. Y si nos vamos a Bangladesh, la explotación de niños, o en el África la explotación de los niños y de las mujeres en los cultivos de cacao, que lo hacen empresas gigantes que hablan tanto pues de el bienestar de la humanidad, como Nestlé en Suiza. ¿O lo decías vos o lo decía yo? Sí, como Nestlé en Suiza, y o las empresas que acaban con la vida humana. Fíjate, Iván, discúlpame que te En los interrumpa, alimentos concentrados. pero hay un tema ahí que Y demás. está en punta de lanza. ¿Viste Pues, lo de Cristiano Ronaldo con la Coca-Cola? pero es que era un tema que yo te iba a mencionar y te me adelantaste. Ese gesto de Cristiano Ronaldo con la Coca-Cola. ¿Cómo me parece uno decir que la Coca-Cola es la chispa de la vida? ¿Ah? Un eufemismo de la peor calaña. No, es que y es un gesto de conciencia.
Lo que hizo Cristiano Ronaldo fue un gesto de conciencia, sin pronunciar una sola palabra. Y le está dando la vuelta al mundo. Y ¿sabes qué me parece brillante? Que un personaje como Cristiano Ronaldo, que tiene que cuidarse tanto, no se haya cuidado para eso. Es decir, le importó un carajo quedar bien. Qué bueno que ya haya gente que no le esté importando quedar bien. Ahí van, con ese gesto que vimos de Cristiano Ronaldo, queda definido que es un influencer. Es que no es la parte estética, es que le tumbó $4.000 millones en una tarde a Coca-Cola. Sí. Pues yo, como me gustó tanto ese gesto y en la Escuela de la Riqueza es una escuela de conciencia, estoy haciendo contactos con Cristiano Ronaldo para que me haga influencer en la Escuela de la Riqueza. Sí. Vamos a ver pues si Cristiano Ronaldo, no es que me acepte, sino si nosotros, si reúne las condiciones para traerlo a la Escuela de la Riqueza. ¿Recordás que en el libro Totem hay un fragmento dedicado a Cristiano Ronaldo, a todo el impacto que tuvo el paso de él del Real Madrid a la Juventus? Sí, claro, que el mismo día que se puso la camiseta frente a la prensa, se vendieron no sé cuántos miles de camisetas que con eso pagaron el pase que cobró el Real Madrid. El número de seguidores en la cuenta de Instagram de la Juventus se cuadruplicó solamente con el traspaso. El tipo es un influencer, pero para no desviarnos del tema, porque estabas hablando de Bangladesh, el caso de Nike, el caso de estas empresas que prácticamente siguen esclavizando seres humanos. Es que se habla de que un par de tenis no vale más de $4. El iPhone. El iPhone. Pues es que es producido bajo condiciones casi infrahumanas en China. Y te voy a tirar... Ese es el empresarismo. O sea, nosotros gozamos de los productos. Pero fijémonos algo, Iván, porque yo te quiero devolver a la raíz de este tema y quiero que, para que definamos el empresario de verdad, vamos a irnos atrás, porque estamos en ese tema. La evolución de de Ford Motor Company, tuvo mucho que ver con la explotación del caucho de la Casa Arana, acordate de La Vorágine de José Eustacio Rivera, toda esa historia de la Casa Arana explotando a las comunidades indígenas del Amazonas para extraer caucho, y eso fue una historia vergonzante. Entonces, es decir, ¿tenemos una historia de emprendimiento o tenemos una historia de vandalismo? De vandalismo y de canalla. Empecemos por ahí, y no estamos diciendo que esa sea la norma, estamos diciendo que es el origen. Porque es que vamos a hablar del empresario verdad. Ajá. De hecho, para eso fundamos la Escuela de la Riqueza, para el empresario de verdad. Porque a mí me avergüenza lo que entendemos nosotros por empresario. De verdad que me avergüenza. Porque hoy ser empresario es tener una empresa para producir plata, y ser exitoso es ganar mucha plata. Y entonces una persona que admiremos en los negocios es una persona que gana mucho dinero. Pero ¿qué hay detrás? Yo sé que un tema como estos, aparte de que puede molestar, vea, si molesta mucho, maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque si molesta mucho, hay mucha gente a la que le va a generar conciencia. Y orgullosamente podemos decir que en la Escuela de la Riqueza salen los empresarios generando unas transformaciones enormes en la manera de liderar, dirigir, administrar y gerenciar sus empresas. Pero Iván, yo tengo una idea, y me ayudas, me corregís si estoy diciendo la verdad, pero yo tengo una idea. Si a ti algo te molesta, es porque lo que yo estoy diciendo resuena con lo que tú tienes dentro. Sí, porque es lo que decía Anthony de Melo, que yo lo digo tanto, es que esa frase de Anthony de Melo a mí me fascina. El lugar donde sangra la herida es donde debes empezar tu curación. Porque hay gente que se siente ofendida, se siente maltratada cuando se tocan estos temas, porque sí lo toma a nivel personal. Pero si no es tu caso, ¿por qué te ofende? ¿Por qué te daña? Claro. O si es tu caso. ¿Por qué vamos a admirar empresarios como Carlos Slim, como Cisneros en Venezuela? Tú hablabas de un empresario peruano, no recuerdo cuál, o un ecuatoriano también, de esa misma ralea, o como un Santo Domingo, un Ardilalul en Colombia, empresarios. ¿Qué tienen de admiración ellos? Como realmente empresarios.
Lo que pasa es que Sí, yo conocí de Carlos Slim, conocí que hizo un museo hermosísimo en México, hermosísimo. La entrada es gratuita, creo que es gratuita, me parece que es gratuita y si no es muy barata, pero... Y es hermosísimo, con unas obras de arte impresionantes. Pero es que no podemos confundir el ser empresario con volvernos, y cuando hablamos de responsabilidad social, pues eso de responsabilidad social no tiene nada, se vuelven es compradores de opinión, ¿cierto? Mercaderes eso es por puro mercadeo, y lo que llamamos responsabilidad social, eso es pura caridad con uñas. ese concepto Así decía mi mamá. violento, pero Iván, Mi mamá decía caridad con uñas. empecemos por tumbar un paradigma. Pero empecemos, sí, y ese paradigma lo tumbamos yéndonos a las raíces de dónde viene esta práctica empresarial. Hemos usado mucho la palabra extractivismo. Sí, Esa mucho. palabra, vamos a decir, ¿cuál es el origen de ese extractivismo? Recordemos, en Bolivia había una montaña que se llamaba el Potosí, una mina en Bolivia. De esa mina se extrajo la cantidad suficiente de plata con esclavos indígenas y negros. Ojo que volvemos a que este es un tema bien violento. Murieron millones de personas en esa extracción de plata de esa mina, y toda esa platería, si te vas hoy a Europa, a las iglesias, a las calles, vas a ver toda esa plata regada por Europa, era el equivalente a la riqueza multiplicada por 3 de toda Europa junta, lo que se llevaron en galeones de la mina del Potosí. Eso es extractivismo. Solamente de ahí. Solamente de ahí, sin contar el resto. O sea, para que vamos al mundo empresarial, el concepto económico, el origen del concepto económico no es de bienestar, no es de solidaridad en el mundo, no es de bienestar, no es de solidaridad, no es de desarrollo, porque los españoles no vinieron acá a hacer desarrollo. Vinieron a extraer. Vinieron a extraer, por eso se llama extractivista, a extraer. Y ese es el lo origen. mismo empiezan los desarrollos de las diferentes coronas, llámese en una parte reyes, en otras partes emperadores, en otras partes principados, el que sea, donde sea. En otras partes por allá en el oriente son los califas, los califatos, en fin, sí. Cualquiera. Todos esos gobiernos, para sostener sus economías, se fundamentan en unos principios extractivistas, o sea, extraer. Por lo tanto, el origen del concepto económico es el extractivismo, que es igual a decir que es la codicia. Y el acaparamiento. Y el acaparamiento, ¿para qué? Para poder poseer. Y eso tiene una relación enorme con el nacimiento del concepto de empresarismo. Porque si nos vamos, yo no sé si ya podemos pasar ahí, pero digamos que esos primeros conceptos, a ver, en 1500 y pico, el concepto de empresarismo pues no existía, porque hablamos del concepto de empresarismo en la era industrial, hace 200 años escasos. Pero aunque no existiera el concepto de empresarismo, ya habían desarrollos empresariales, como eran las economías extractivistas, generadas por la barbarie de estas conquistas predadoras. Definámoslo en términos prácticos. Los reyes católicos, vamos para el caso nuestro, los reyes católicos le patrocinan a los navegantes el viaje a las Indias Orientales. Los barcos, una gente, llegan a las Indias y ellos en parte de pago se devuelven con cacao, se devuelven con tabaco, se devuelven con esclavos, se devuelven con oro, claro. Y se genera lo que es la empresa. Se genera lo que es la empresa. Una empresa extractivista. Ahí. Yo te doy el dinero para que arranques. De hecho, se puede hablar de que Colón fue uno de los grandes empresarios y partió de la humanidad. Parte de la historia del mundo en dos. Y parte de la historia del mundo hasta este momento. No sabemos qué pase más adelante, pero por ahora parte de la historia del mundo. Ahora, de ahí deriva. Se crea una economía. La conquista se fundamenta en una economía extractivista. Y para que esa economía se sostenga, pues nace la era industrial.
Y la era industrial se fundamenta ¿qué? Pues en lo que conoce, hereda el extractivismo, o sea, la codicia. Porque a estos empresarios, digamos que, pues, yo te juro que no he leído ningún texto donde se hable de los conquistadores que se preocuparon por el bienestar y el desarrollo de las comunidades indígenas o de las comunidades africanas. Hay un historiador. No conozco pues ninguna historia de esas. Hay un historiador que llegó con Colón en esa época que se llamaba un jesuita, creo que era Fray Bartolomé de las Casas. Él sí documentó la barbarie. Sí, pero es que él no era un conquistador. No, él era jesuita. Sí, creo que era un sacerdote jesuita. Y el tipo cuenta todo eso. Él cuenta todo eso. Pero él fíjate, se quedó impresionado de ver la crueldad y la barbarie que se vivía. O sea que el desarrollo económico es un desarrollo absolutamente predador. Bañado en sangre. Bañado en sangre. O sea, y no estamos queriendo decir que si tú tienes una empresa, o sea, esa es tu genealogía. No, estamos viniendo de cuál es el origen del pensamiento empresarial latino. ¿Cuál es el origen? Bien. Porque entonces ya después nos saltamos hasta 1870 y pico más o menos, cuando se empieza a consolidar las grandes empresas en el mundo, que las primeras empresas fueron del ferrocarril. Ferrocarril fue el que son dos grandes empresas, el ferrocarril y la imprenta. Esas dos, sí. El vapor, mejor dicho. El vapor. El vapor, que se inventa ¿dónde? En Inglaterra. En Inglaterra. ¿Sí? Por eso es, Iván, que en algunas discusiones he hablado esto con gente, cuando habla la gente de Marx, no sé si te has dado cuenta que la gente es muy buena hablando de Marx, pero no he leído ningún libro de Marx. Sí. El marxismo nace en Alemania y en Inglaterra, basado en el modelo industrial que ellos tenían. Es que el problema del marxismo es que cuando fue aplicado, lo aplicaron en países pobres. Entonces una doctrina que era para países de acumulación hereditaria, van y lo aplican en Cuba, van y lo aplican en la Unión Soviética de esa época. Es decir, ese no era el cóctel, pero básicamente Londres, Reino Unido, eran los países más industrializados de la época. De ahí se expande la industria. Absolutamente, de ahí se expande la industria. Bueno. Y en 1870 y pico más o menos, empiezan a través del ferrocarril, ya nos venimos a Norteamérica, y se empieza a desarrollar el ferrocarril, y empiezan a salir los grandes empresarios. Y esos grandes empresarios, primero el ferrocarril, Cornelius Vanderbilt, ¿cierto? Había dos corrientes, la una era el ferrocarril de la New York Central, sí. Y el otro era el de Cornelius Vanderbilt. Cornelius Vanderbilt se convirtió en el hombre más rico del mundo. En su época, su fortuna llegó a ser de 165 millones de dólares, que equivalía a dólares de hoy a mucho más de la fortuna que tiene el hombre más rico del mundo en este momento, que es George Bezos, que es Bezos. Increíble, ¿no? ¿Cierto? Mucho más. Y ese fue el primero. En esas condiciones, porque no son las circunstancias del mundo de hoy. Ese fue el primero. Pero quiero decir entonces que el concepto de extractivista de la economía que viene de las conquistas se traslada al mundo empresarial. Exactamente igual. Porque Vanderbilt, esas acciones, Alejo, esto va a sonar muy fuerte, pero eran unos delincuentes finos. Sí, claro. Pues, póngase usted, mire, hay un documental, una serie, que yo no sé, yo la quiero conseguir, si alguien la tiene, yo se la compro. Y si alguien me dice dónde la puedo conseguir, la he buscado en History Channel, a ver si me la venden, no la puedo conseguir, que se llama Gigantes de la Industria. Y lo narra con una fidelidad histórica tremenda. Los documentales de History Channel y con una producción impecable. Pero vaya, estudiese usted a Cornelius Vanderbilt. Quebró a todo el que se le atravesó. Compraba de una manera malévola. Claro que en ese tiempo eso no era un delito. No era delito.
tal vez en ese sentido, pues entonces lo estamos viendo con los ojos que no son, porque lo estamos viendo con los ojos de un joven como yo del siglo XXI, ¿cierto? Pero Cornelius Vanderbilt en ese tiempo compraba las acciones de los otros dueños de ferrocarriles o de los otros dueños de una empresa, los compraba y, ríase usted, los quebraba. Hasta que no los veía arrastrados, el tipo no quedaba contento. ¿Cierto? Y ese fue el caso. Había, por ejemplo, uno de estas perlas siniestras. Había un ferrocarril, había un puente, el puente de Albany, y era el único puente que unía a Nueva York, que llegaba a Nueva York, el único puente que unía a Nueva York, el puente Albany. Y por ahí se trasladaban todas las mercancías y que era Nueva York, el puerto más importante del mundo en ese momento. Y esta belleza de Vanderbilt, de Cornelius Vanderbilt, lo mandó cerrar. Por aquí no pasa nadie. Este territorio es mío. O sea, cual mafioso del momento. Es que acordate, Iván, acordate de la película El Padrino, acordate que es al puerto Ellis, allá en la estatua donde llegan todos los migrantes de Europa en esas épocas. Por eso es que Estados Unidos es un país full migración. O sea, el origen de los Estados Unidos es un origen de migrantes por completo. Y ahí aparece toda esta situación. Claro. Aquí Isaac Barrio nos está hablando de ese momento. Gigantes de la historia se llama la... Gigantes de la industria. La industria. Y el puente Albany, Vanderbilt lo manda a cerrar para que no pasen las mercancías que traen los otros ferrocarriles. Mercancías como ¿qué? Pues como comida, como materias primas para las otras empresas, como vestuario. Eso no es un acto criminal. ¿Y cuál era la importancia y cuál era el fondo de eso? Que él tenía que ser el rey de los ferrocarriles. Cuando él cierra ese puente, ¿qué hicieron? Por ejemplo, su competencia, la empresa de ferrocarriles, la New York Central y otros, empezaron a vender sus acciones baratas antes de que los quebrara. ¿Y quién las compró? Él. Vanderbilt. Mandó comprarlas. Pues, esa cuna de empresarios que admiramos tanto. Yo no voy a negar que hicieron cosas maravillosas. Pablo Escobar también hizo. Es que, Iván, discúlpame que ese era Pablo Escobar también hizo una cantidad de barrios, canchas de fútbol. Y hay gente que le tiene altar en la casa. Es que a eso Sí. quería llegar, Iván. O sea, que el hecho de que una persona genere beneficios económicos lo exime de cualquier responsabilidad ética. Entonces, digamos, el primer factor fundamental del empresario de verdad. No empieza una empresa y la razón de ser, de fundar una empresa, no son los beneficios económicos. No empieza por ahí un empresario. No empieza por ahí. Un empresario de verdad no empieza ni por obtener beneficios económicos, o sea, ni por ganar plata, ni empieza preguntando qué negocio es bueno. Un empresario de verdad empieza preguntando es ¿a qué voy a contribuir? Ahora, Iván, ahí me viene una reflexión. La ética en el ser humano es algo que se construye a través de la relación con el ambiente o es algo que viene incorporado y se despierta en algún momento. Y te voy a decir por qué te lo pregunto. En esa misma época de toda la revolución industrial en los Estados Unidos, recordá que estamos en plena época todavía de la esclavitud, de lo que llamamos hace poco el triángulo negrero. Acordate que la industria se componía de Inglaterra, ir al norte de África, traer esclavos, llevarlos a Cuba,
comercializarlos en Cuba y el pago era tabaco, azúcar. Acuérdate que el azúcar era la cocaína del siglo XVII, o sea, en esa época el azúcar era lo más vendido, y ellos llevaban ese azúcar al puerto en Londres para venderlo en Europa. O sea, en términos, con opio. en términos económicos, eso era una empresa. La pregunta es, Sí. ¿dónde queda la ética? Exactamente. O sea, yo no me doy cuenta que amarrar seres humanos y meterlos en un galeón, eso no tiene nada de bondadoso ni ni de sano. Entonces, digamos, un empresario no empieza una empresa con el fin en mente de ganar plata. Un empresario de verdad, verdad. El empresario que formamos en la Escuela de la Riqueza, el empresario que va a la Escuela de la Riqueza. No empezamos una empresa para hacer plata. Ese no es el fin. Eso es lo primero. Pero digamos que el primer determinante de un empresario es la ética. De un empresario de verdad, verdad. O sea, que la O premisa... sea, la materia más escasa que hay en el mundo empresarial. Ética. No estoy diciendo que no haya empresas éticas. Por fortuna las hay. Por fortuna. Lo que pasa es que seguimos teniendo en cuenta la que más dinero genera. Por eso es que revistas, me voy a personar de lo que voy a decir, o sea, es responsabilidad mía lo que voy a decir a continuación, pero revistas o magazines faranduleros y bochornosos como Forbes son capaces de listar de entre las personas más ricas del mundo a narcotraficantes y a bandidos. Sí, claro, porque es que Forbes se debe a las empresas. ¿Cierto? Se debe a ellas. Para ellos no es nada raro decir, el No. Chapo Guzmán es el rico número tal en el mundo. No, nada. Y lo dijeron de Pablo Escobar muchas veces. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque están hablando de los ricos. Ahí no Según importa ellos. la ética, según ellos. Ahí no importa la ética para nada. ¿Cierto? Entonces, es fundamental entender eso, porque de ahí de Vanderbilt se desprende enseguida, Nada. el petróleo. Una esa bellecita de Rockefeller. Y entonces viene esa hermosura de John D. Rockefeller. Que hasta los socios los acaba. Acababa a todo el que se le atravesara. De hecho, ellos dicen, regla de la época, decían, regla de la época, hacer lo que sea para deshacerse de la competencia, cosa que hoy lo dicen muchas empresas. Yo conozco una empresa nacional que dice, a la competencia no hay que desearle el mal, sino, no hay que desearle el mal, sino hacérselo. Hay que acabar con la competencia. ¿Cómo es ese concepto tan absolutamente Mezquino. villano, mezquino, que suponete, Alejo, que yo trabaje en la empresa A y tu papá trabaja en la empresa B y vos y yo somos amigos? De ahí que yo, que trabajo en la empresa A, que es competencia de la empresa donde trabaja tu papá, que es la empresa B, y vos y yo somos amigos, hago hasta lo imposible por acabar con la empresa B, porque es mi competencia, sin importarme que allá trabaja tu papá. O sea, cuando la misión de una empresa es hacer plata, si es hacer plata, necesariamente se volverá delincuente. Necesariamente, si esa es la misión, Es por se eso. volverá delincuente. ¿Por qué? Es que es delincuente uno pensar que va a acabar con la competencia. No, y con un argumento tan O sea, efímero como o sea, llenarse de plata. El bienestar no existe. Y la plata no llena. Porque la plata, una persona que sea metalizada por el dinero, ninguna plata la va a llenar. Ninguna. Entonces, después de Vanderbilt, entonces viene John D. Rockefeller en la industria del petróleo. Y él estaba casi que en su granja montando allá una pequeña, como una refinería, por decirlo así. Pero el hombre no tenía plata. Aparte que era un bobo. Aparte de que el tipo era... sí, Era un bobazo, pues. Cuando mucho. lo muestra, el tipo no tenía gracia de nada. De nada.
Y él simplemente estaba ahí tratando de sacar esa refinería, de montarla ahí rudimentariamente. Pero ya habían crecido muchas líneas de ferrocarriles porque Vanderbilt pues se fue generando el desarrollo y tampoco podía abarcar todos los Estados Unidos. Entonces se fueron generando varias líneas de ferrocarriles y ya había muchas líneas de ferrocarriles, total que Vanderbilt fue perdiendo poder. Ya tenía 75 años, fue perdiendo poder. Y en esos momentos viene el querosene. Acuérdense, el querosene se volvió el producto de la época, que es como que producto, el internet de hoy. Sí. El internet Sí, de porque hoy. con él se fabricaban las lámparas. Con él se fabricaba, con él nos dábamos luz, nos alumbrábamos. El querosene. Que era un derivado del petróleo. ¿Y quién estaba explotando el petróleo en ese momento? John D. Rockefeller. ¿Qué pasa? Que cuando viene ese declive de los ferrocarriles de Vanderbilt, se le atraviesa el querosene y él dice, venga, y eso necesita quien lo transporte. Y el resurgir de los ferrocarriles podría ser a través del transporte del petróleo, del querosene. Con una adición, Iván. Y es que lo que él hace es que estandariza el barril. Por eso es que la empresa de él se llamaba la Standard Oil. Standard Oil. Bueno, y llega Vanderbilt y dice, ¿y quién lo está produciendo? Y le cuentan que era un tipo que se llamaba John D. Rockefeller, que tenía muchos problemas económicos. Y dice, no, venga, yo soy el dueño del mundo. Que era un puritano. Era un puritano y era un religioso, confeso pues, pero religioso. Como muchos de esos que vemos hoy en día que en la iglesia orando, sí, y por fuera. Él decía, todo lo genera la voluntad de Dios. Y con ese todo lo genera la voluntad de Dios. Jodió a medio mundo. Acabó con medio mundo. Bueno, y Vanderbilt se va y le dice, le pongo la plata para que usted haga lo que quiera. Y le puso la plata para que hiciera lo que quisiera. Y yo lo transporto. Y vuelve y toma el monopolio del transporte del bien más preciado del internet del momento, que era el querosene, el petróleo querosene. Entonces se enriquece. Y enseguida, ¿qué hizo? Acabó con los ferrocarriles. ¿Y cómo acabó con los ferrocarriles? Creando los oleoductos. Sí. Pero acabó con los ferrocarriles primero, es decir, los subutilizó. Los subutilizó. Y el tipo, o sea, y después viene la belleza de Andrew Carnegie con el acero. El acero y los puentes. Y los puentes, o sea, el primer puente sobre el Mississippi. Es toda una historia de emprendimiento que hay que valorarla. Hay que valorarla. O sea, ¿te acuerdas que una vez tuvimos una discusión que yo te decía que yo nunca fui capaz de admirar a Steve Jobs integralmente, sino que me tocó separarlo? O sea, me tocaba hacer a un lado al ser humano, a otro lado el empresario, al otro lado el líder, porque si lo juntaba en uno me lo dañaba. Y lo mismo pasa con estos empresarios. Toca separarlos para admirarlos, porque no pueden ser admirados en su conjunto. No. Y después viene Morgan. JP Morgan, que fue el gran financiero del momento, de la época, ¿cierto? Que ya se dedicó a financiar a Carnegie y a financiar a Thomas Alva Edison. Y Thomas Alva Edison no se queda atrás como empresario, porque Thomas Alva Edison es muy, pero muy cuestionable. Que inclusive fue cuando Tesla inventa la corriente alterna. El tipo lo degrada. El tipo lo degrada completamente, tanto que hace, digámoslo, sentar en la silla eléctrica. En la silla eléctrica hizo, ¿cómo se llama eso? Asesinar en la silla eléctrica gente para demostrar que la corriente alterna de Tesla era
podía matar a todo el mundo en la casa, mejor dicho, y en el pueblo y donde se atraviesa. Para después ser él el que la patente. Para después ser el que la patente. Inclusive es muy curioso porque la empresa de energía en los Estados no Unidos, es. por ejemplo, en Nueva York, una de las empresas de energía más grandes se llama Consolidated Edison. O sea, y que fíjate que Edison es el que funda de ahí en adelante pues, el tamaño de esas compañías. Sí, la General Electric. Menlo Park, bueno, hay una historia enorme ahí. Pero fíjate, Iván, que si nos vamos a la historia, continuamos en la misma línea. Es decir, generar dinero por encima de lo que sea. Generar dinero por encima de lo que sea. Y llega a las empresas, llega a las universidades el concepto de que la razón de ser de una empresa es hacer plata. Yo me atrevo a decir, Y Iván, así corregime. ¿Vos sí crees que el empresarismo puede ser enseñado en una universidad? Es una pregunta muy, muy fuerte. Es más, fuerte. la voy Pero yo te la voy a a contestar de pues la una voy a manera. redondear mejor. ¿Vos sí crees que el empresarismo puede ser enseñable? Esa está más fuerte todavía. Si vos No, analizas- no. No se puede enseñar. Hay que despertarlo. El empresarismo se despierta. Yo te puedo mostrar a vos cómo yo soy empresario en determinada área, pero eso no quiere decir que lo que yo hice con mi cerebro y con mis redes neuronales en esa área te sirva a vos, porque tus redes neuronales son completamente distintas. Te lo digo, ¿sabes por qué, Iván? Porque uno ve muchas veces a estos motivadores de pacotilla que están regados por todas partes, publicando frases con la imagen de Rockefeller, entonces que Rockefeller dijo, que Paulo Coelho dijo, que tal dijo, y quién dijo que es que lo que una persona diga aplica para esas redes neuronales que hay ahí, Iván. Exactamente. Exactamente. Entonces nos volvemos reduccionistas completamente. Exactamente. Completamente reduccionistas. Alejo, pero sabes que estamos cometiendo en este momento un grave error. No hemos tenido en cuenta a la gente que se ha comunicado Aquí con están, nosotros. aquí están. Es No que, sé si... no, aquí hay una no sé si hay cantidad uno de que otro. gente. Y si hay algún comentario. Sí, aquí están, ya vamos a mirar. Aquí tenemos a Mario Eugenia, nos saluda desde Ciudad de México, Caterín desde Barranquilla, un saludo, Cate. John Mario Arcila Quintero desde Medellín, Ah, qué Rocío bien. Molina desde nuestro México lindo, Margarita Durán también en el Estado de México, Selecta Consult Marta desde Marta, Ciudad de de México. Selecta. Deberíamos hacer el próximo podcast en Ciudad de México. Uy, qué bueno, Marta. ¿Qué tal haciendo por allá que hagamos? Damari en González vivo desde por allá. Copacabana. Willington, amigo Willington, Ah, un abrazo, papá. para Willy, viejo Willy. Andrés Upegui desde Cali, que no falte Andrés, un saludo hermano. Amigos y redes, Patricia, saludos, Juan Guillermo Arias, David Gastelum, buenas tardes, Luis Tobón, Liliana Cano, Isaac Barrios, gracias, Margarita Durán, ya ahí te respondimos la pregunta. Telma Galicia, nos estabas haciendo falta, Telma, un abrazo. Nos dice Margarita que en HBO, Disney, Deezer, Paramount se puede ver la serie de Gigantes de la Industria. Ah, bueno. Sandra Ceballos también, Freyman Yepes dice, ¿y de qué manera se puede hacer esa separación? Lo berraco al emprender, pero llevándose por delante el que se atraviese. Buena pregunta, Freyman, ahorita Iván te la responde. Las preguntas difíciles, todas son para Iván, yo leo comentarios. Telma, Tesla el genio no reconocido en su momento, dijo a sus adversarios en su época, el presente es de ustedes, el futuro es mío. Sandra Ceballos, en las universidades públicas no te enseñan no te enseñan a cómo ser empleado. Lo vemos hoy, lo seguiremos viendo. El tema del emprendimiento creí que está en terrenos de la inteligencia emocional. Mario Ciro, un abrazo, Mario. Ahí vamos con la gente, tenemos buena gente conectada. Bueno, muy bien. Con respecto a la pregunta tuya, Alejo, si las universidades pueden enseñar empresarismo, yo digo que sí. Yo digo que sí lo pueden enseñar. A ver, enseñarlo es despertarlo. Despertarlo, digo que sí. Pero no con quienes lo están haciendo ni de la manera como lo están haciendo. Todas las universidades tienen unas unidades de desarrollo empresarial. Todas. Pero están regidas por docentes. Y aplicando el modelo académico, le aplican el modelo académico al desarrollo empresarial. ¿Cómo es posible aplicarle el modelo académico al desarrollo empresarial? Ahora le hay una cosa. Preparamos. La razón de ser de preparar gente en la universidad, creemos que es para la empresa, lo cual nunca ha sido verdad. No ha sido para formar empresarios, sino para formar empleados. Porque así fue que se gestó la academia. Y se gestó hace 300 años. Y ojo, ahí hay un tema importante. ¿Quiénes fueron los mayores contribuyentes al modelo académico?
Y los mayores contribuyentes al modelo académico, ¿quiénes fueron? Pues estos empresarios de los que estamos hablando. De hecho, dejaron muchas fortunas y fundaron universidades y fundaron bibliotecas para ese modelo académico que los llenara de empleados según el modelo productivo que ellos necesitaban. Y de manera que la universidad nunca ha estado interesada en formar empresarios. Nunca. Y fíjate que es un modelo que se replica en Colombia, no sé, pues en México, en Chile, pero en Colombia replicamos ese modelo y mira, por ejemplo, empresas como Coltejer, el primer nombre en textiles, es una empresa que tuvo sus propias escuelas. O sea, como quien dice, el que es empleado aquí le ponemos para que eduque a sus hijos y haya un círculo que me va entregando más mano de obra a lo largo del tiempo. O sea, nunca es como cuando los monjes bernardinos empezaron a enseñarle a leer a los africanos. O sea, cuando tú le enseñas a leer a alguien, lo estás habilitando a pensar. Lo liberas. Lo liberas. Entonces, claro, a mí no me interesa sino mano de obra. Y ahí vienen pues, una cantidad de temas. Entonces, ese tema es... Ahora, estos empresarios, Iván, determinan el futuro de lo que es el emprendimiento en el resto del mundo. No lo determinan. Es que yo no he escuchado, no sé, corregime, yo no he escuchado historias de empresarios de ese talante en Europa. Pero es desconocimiento, no estoy diciendo que no existan. Sí. Pero vos escuchás a Carnegie, a Rockefeller, escuchás a Bill Gates, escuchás ahorita a Mark Zuckerberg, a Steve Jobs, pero vos no es el equivalente de estos empresarios en Europa, pero es puro desconocimiento. Pero no sé, exactamente, no sé si es porque no los conocemos. Yo también tengo ese, digamos, ese vacío. Pero mira que el listado, ahí sí vale la pena, pues el listado que sacan estas revistas faranduleras, siempre son los mismos. Siempre son los mismos. Hace poco salió Jack Ma, chino, aunque ahorita está atravesando pues una dificultad grande, pero no es común. O sea, el modelo de emprendimiento gringo se impuso alrededor del mundo. Se impuso alrededor del mundo. Y porque mira, las empresas, el modelo empresarial chino es de explotación pura. Y de esos otros países africanos, como decía ahora, por ejemplo, Bangladesh, y a otros países asiáticos, Malasia, Taiwán, tienen unos modelos empresariales que son bastante extractivistas, ¿cierto? Bueno, pero ¿qué tal si, no sé si nos queda faltando ahí? Entonces yo decía que en las universidades sí pueden enseñar empresarismo, pero no con el modelo que están utilizando, ni la forma, ni el método que están usando. No pueden formar empresarios, porque docentes que nunca han sido empresarios no pueden ser quienes formen empresarios. O sea, ¿cómo lo pueden enseñar? Yo sostengo que a veces digo yo, para algunas cosas digo, a mí me gustaría que me nombraran ministro de Educación de Colombia una hora, y durante esa hora digo decretos. En este caso voy a decir, ministro de Educación de Colombia, una hora, a la hora me pueden destituir para un solo decreto, y mi decreto sería que los empresarios, presidentes de compañías, altos gerentes, todos tengan la obligación de dedicarle 4 horas semanales a la universidad. Su obligación es ir 4 horas a la universidad de cualquier facultad, a un grupo de cualquier facultad, a llevar la vida empresarial, porque la universidad y la empresa están totalmente divorciadas, ¿cierto? ¿Cuál es la razón de eso, Iván? Pues es una pregunta que te coja a quemarropa, pero aquí Mucho. Pensando en eso es, ¿por qué si debería ser al revés? O sea, la academia y la industria deberían trabajar en llave. Absolutamente. O sea, que esa separación tan perjudicial, ¿quién gana con esa separación? Pues es que da mucho que pensar.
Es neta especulación, porque te voy a decir algo, yo soy egresado de una universidad pública. Lo que sí hay es un convenio, y un convenio que también da mucho que pensar. Es el convenio entre la universidad y el mundo empresarial, y es, mundo empresarial, usted no acepte a nadie que no sea graduado. Y dependiendo de la universidad. Y dependiendo de la universidad además. Es que, Fíjate, cuando van a la universidad, a la empresa, ahí mismo preguntan, ¿de qué universidad es usted? ¿Cierto? Y eso te filtra. Y entonces eso filtra. Y como la gente tiene necesidad de sobrevivir, de ascender, de desarrollarse, entra en ese juego y entonces dice, ¿cuál es la universidad mejor rankeada? Y se va a estudiar a esa universidad con el único fin de adquirir un título académico que, si se presenta a las mejores empresas, pueda ser aceptado. Eso es absolutamente nefasto para la inteligencia, absolutamente vergonzoso para el desarrollo de lo que debe ser un empresario. adicional a eso, Iván, fíjate que en mi carrera profesional yo recuerdo que yo vi una materia que llamaba emprendimiento, pero emprendimiento desde el punto de vista de la academia era una estadística avanzada y ojo, la academia está basada en el plano cartesiano, es completamente cuadriculada, pero vos cómo le enseñás a alguien emprendimiento sin hablarle de inteligencia emocional, sin hablarle de cómo reaccionar ante una pandemia, sin hablarle de cómo reaccionar ante una quiebra. Sin hablar, sin prepararlo frente al fracaso. O sea, dígame en qué microcurrículo cabe cómo afrontar una pandemia como el COVID. En el libro mío, rediséñese en el último, digo, cuando hablo de 10 factores para cultivar la inteligencia, digo que debería haber en los colegios, debería haber una feria anual, una feria exposición anual de fracasos, donde se invite a los padres de familia a la exposición de los fracasos de sus hijos. Y luego haya un acto de premiación de los fracasos más estruendosos. Y se premian los fracasos. Eso es educar. Porque en esta época de pandemia, ¿cómo hubiera sido de útil para que no se cerraran tantas empresas pequeñas? ¿Cómo hubiera sido de útil una educación en el fracaso? Si hubiéramos tenido una educación en el fracaso. Hay un dato, Iván, que desconocemos por completo y es cuántos empresarios que lastimosamente no eran de verdad, se suicidaron a causa de la pandemia y de la crisis que generó la pandemia en sus empresas. Ese tema nadie lo va a hablar. Nadie, y no va a aparecer. Y eso hace parte de esa falta de educación en el modelo empresarial. Sí. Porque si un empresario, o sea, yo no soy empresario mientras me va bien. Es que para ser empresario cuando todo va bien es muy fácil. Cualquiera, no. Yo soy empresario es cuando la situación se pone compleja. Claro. Ahí es donde muestro el empresario, porque si es para bien, contrato un gerente. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿qué tal si le dedicamos el tiempo que sigue? No sé cómo estemos de tiempo, producción, 10 minutos. Sí. Vamos a dedicarle 10 para las 9, ¿ok? Entonces, sí, dediquémosle 20 minutos y nos vamos hasta las Edgar, 9:10. saluda por aquí, Edgar, un saludo desde México, no te había visto. Oigan, Mazopán, también hacen la selección de personal teniendo en cuenta su postura política. En Ecuador, dice Sandra Ceballos, en Ecuador el nuevo presidente es bachiller, banquero y acaba de eliminar la prueba para acceder a una carrera en las universidades. Bien. Rocío Molina dice, Slim, un pseudo empresario que no le importa la forma de hacer dinero. Telcel, la empresa más demandada. Telcel es como el Comcel acá. Bueno, vamos a dedicarle estos minutos, en todos estos 20 minutos, a lo que es el empresario de verdad. Espero, ahora, que quisimos remontarnos al origen, a la evolución, a los tipos de empresarios, y ya hablamos de algunos aspectos del empresario de verdad y de lo que no es un empresario. Entonces dediquémosle estos minutos a hacer un listado de los aspectos que nosotros en la Escuela de la Riqueza consideramos que son los que forman, generan
le dan consolidación al empresario de verdad, verdad. ¿Sí? Dijimos el primero es la razón de ser de una empresa y de montar una empresa no puede ser, el fin no puede ser hacer plata. ¿Listo? Ese, digamos, es el qué. Digamos, Esa es la consecuencia final. esa es la consecuencia final. Yo he llamado al empresario de verdad, verdad, le he llamado, vea, el empresario de verdad tiene un capital. ¿Cuál es el capital del empresario para que él sea un empresario de verdad, verdad? También mencionamos ya. El primero, la ética. Y la ética es la capacidad que tengo para hacer lo correcto. No lo fácil. No lo fácil, no lo conveniente, no lo que me interesa, No lo que me gusta. no lo que me gusta, no lo que deseo. O sea, ahí estamos diciendo cuáles son los factores que más atentan contra la ética. ¿Sabe cuáles son los factores que más atentan contra la ética? La necesidad. La gente se vende para calmar el hambre, se negocia, pierde los principios de sí mismo. Si una persona quiso siempre ser independiente y no tiene, y le da dificultad conseguir la comida, conseguir con qué subsistir, se emplea. No necesariamente en lo que disfruta. No necesariamente, ni en lo que le gusta siquiera muchas veces. Tema de subsistencia. Un sistema de subsistencia. Y eso es ausencia de ética. Aunque no lo crea. Yo soy ético cuando me falto a mí mismo. Ahora, la ética es un camino. ¿Cierto? Y ojalá caminemos el mayor tiempo posible dentro de la ética. Muy bien. Entonces, el primero, la ética. El segundo, yo lo llamo un soñador creativo. No me basta decir que sea soñador. ¿Por qué? Porque muchos soñadores no hacen nada. Por eso, a mí personalmente no me gusta hablar de la importancia de soñar. Y que lo venden tanto estos coach que dijimos que en cualquier momento hacíamos un programa sobre los famosos coach. Y no nos pueden sellar porque estamos en la casa. ¿Cierto? Así. Sobre los famosos coach. Esos sí que son unos mercenarios. ¿Cierto? Que hablan, sueña en grande. Tú puedes, campeón. Tú puedes. Eres un campeón. Camina sobre Si un la volcán. vida te tiene aquí en este momento, es porque hay grandes posibilidades para ti. Si te cabe en tu mente es Sí, porque sí. Dios te puso ese sueño Lo en que el te corazón. cabe en tu vida, lo que te cabe en tu mente, te cabe en tu vida, en fin. Y todos esos discursos baratos que lo único que hacen es inflar a la gente como inflando un globo de esos de las primeras comuniones o de las piñatas, de las fiestas. Aire. La Es lo palabra único que creativo, ese soñador creativo es soñador de crear. Porque soñador creativo es el que crea. O sea, ser soñador es fundamental si crea. Por ejemplo, Walt Disney lo decía, si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Y es una frase del carajo. Pero fíjese que dijo, hacer. Por eso hablo de soñador creativo, no de soñador. A mí no me gustan los soñadores. Conozco muchos soñadores hablando de sus sueños, que sus realidades no le dan para sustentar ese sueño y que va pasando el tiempo y no hacen nada. Que ahí viene una frase muy valiosa que es: vale más un gramo de hacer que un kilo de soñar. Ah, eso es espectacular. O como decía mi papá, no me cuente los dolores del parto, muéstrame el bebé. Muéstreme el bebé así, exactamente. Eso es patético. Bueno, la primera es la ética, la segunda un soñador creativo, del empresario verdad, verdad. La tercera el apasionamiento, la pasión.
Un término que se está usando mucho en las empresas y en la publicidad hoy. Sentimos pasión por lo que hacemos. Mierda pura. La gente no se levanta, eso está demostrado. Los empleados no llegan a las empresas a trabajar con pasión. Llegan a trabajar para llenar el estómago. A no ser Empleados famélicos. A no ser que tan famélicos como lo que piensan y sueñan. A no ser, Iván, que la empresa ya haya hecho un trabajo consciente de cultura organizacional en ese aspecto. Ojalá, que es muy raro, escasa. muy escasa. Que sabemos que Edgar, por ejemplo, lo está haciendo en México. O sea, existe. Por eso es tan valioso esas personas que le meten el diente. El caso de Richard Branson. Hay empresas que sí le han puesto. O sea, hay empresas donde uno sabe que la gente sí va a trabajar apasionada, pero es un trabajo de cultura organizacional enorme. Pero mira, los estudios mundiales dan cuenta que el 85% de la gente que trabaja en una empresa mundial, el 85% de la gente a nivel mundial no está comprometida ni va comprometida a trabajar todos los días. 85%. Yo le decía a un amigo que tengo que trabaja en la feria de ganado, es Matarife. Y yo le decía, Juan, cuando vos salís al campo a pasear con tu familia, vos ves una vaca, pones un potrero y a vos te dan ganas de salir a cortarla en pedacitos. O sea, no, obvio no. O sea, él hace eso allá porque le pagan. O sea, te tienen que pagar muy bien para vos todas las noches ir a partir una vaca en 500 pedazos. Dios mío. ¿Cuántos empleos hay con esas características? Que tú no harías nada por el estilo si no fuera porque te pagan. Sino porque te pagan. Ahora, créeme una cultura organizacional ahí. Ahí es donde es difícil. Ahí es donde es difícil. Completamente difícil. Entonces el apasionamiento, porque la pasión es el fuego interno que no permite que ninguna crisis lo apague en los momentos peores. ¿Qué fue lo que le pasó? Porque ser apasionado cuando todo marcha bien, conozco mucha gente apasionada ganando plata. Sí, no, es muy fácil. Pero mira el caso de Steve Jobs, cuando lo echan de su propia empresa y el tipo se va y crea Pixar. Y crea Pixar. O sea, otro quien dice, va a depresión. Tipo hay un montón de empresota. Él fue y creó Pixar. O sea, esa pasión, ese concepto es importante. La pasión es obsesión. Obsesión por realizar un sueño. Entonces, ¿qué es un empresario? Es una persona ética que goza de una alta pasión para realizar un sueño. Perfecto. Bueno, viene un cuarto factor, la rebeldía. Un empresario debe ser un eterno rebelde. Un empresario de verdad. Un empresario de verdad. Un eterno inconforme. Y cuando estoy hablando de inconforme no estoy hablando de desagradecido. Estoy hablando de que nada es suficiente. Y nada es suficiente es porque cuando hay una pasión profunda, y los que viven de una pasión profunda por algo saben que cuando uno vive una pasión profunda, nada es suficiente. Porque ese sueño cada vez es mayor, más alto, más inalcanzable. Hay un escalador colombiano que se llama Nelson Cardona. Nelson Cardona tiene un accidente en el Nevado del Ruiz y en ese accidente lo hospitalizan, se quiebra todos los huesos del cuerpo y cuando ya se empieza a recuperarlas en terapia, una de las piernas le queda más bien flojona. Y el médico le dice que la única opción es, o sea, que si él se queda con esa pierna así, él va a quedar andando en muletas toda la vida. Que la otra opción es que se la corte y ya le ponen una prótesis y más adelante vuelve y camina. Y el tipo sin pensarlo 2 veces le dice al médico, córtela. 1 año y medio después de que le cortan esa pierna a Nelson Cardona, es la primer persona con esa discapacidad que escala el Everest. Dios mío. Es un apasionado y un rebelde. Otra persona que se conforma. O sea, el rebelde, por ejemplo, en este momento necesitamos empresarios rebeldes que no se sometan a las circunstancias. Rebeldía es no someterle a las circunstancias. Es no cederle a la crisis. A los paradigmas. No someterse a los paradigmas. Esa es la rebeldía.
Bueno, después de la rebeldía viene la capacidad de riesgo. Si hay, vamos a hablar, hombre, dijimos que estos empresarios como Vanderbilt, como Morgan, como Rockefeller y demás, que eran unos que tenían muchos actos delincuenciales, inauditos, salvajes, sí, es verdad, pero también hay que reconocerles cosas que hicieron muy buenas, entre otras cosas generaron mucho desarrollo económico. Desarrollo económico. Pero es que el empresario de verdad desarrolla es la vida. No sé y si... la vida, la economía. Esteban, muy importante eso que acabaste de decir. O sea, el empresario de verdad no se ciñe a lo financiero. No es a desarrollarlo al desarrollo económico. Él trasciende a todos los aspectos. Él trasciende. ¿Para qué? Para desarrollar la vida. Porque desarrollando la vida se desarrolla una economía próspera, sana, fundamentada en principios. ¿Sabes de qué me haces acordar, Iván? Recordar la película de Patch Adams. Hay una escena donde él se cuela con los estudiantes de tercer grado. Sí, claro. Y hay un profesor llevándolos a ver y encuentra una señora en una camilla. Sí, claro. Y entonces el profesor le dice al muchacho, esta pierna está gangrenada y tiene esto y esa y señora tal. Y esa señora y sale por detrás, él le dice, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre. Tiene un nombre. Y lo impacta. Y él dice, ¿cómo? Y le pregunta, ¿cómo ella? O sea... Y el médico casi que está diciendo, ¿y qué importancia tiene que tenga un nombre? Entonces mira cómo es un tema que abarca todos los estrados. Todos. Ahora. Se me vino esa imagen a la cabeza. Bueno, en Netflix hay una serie, una serie porque son 3 o 4 capítulos, Miss Walker. Primera. ¿Sí? ¿Te acuerdas que te la recomendé? Pelo. Que es esa señora del servicio, esa mujer esclava, que es la primera generación de esclavos libres, que desarrolla una empresa que es la empresa que crea los secadores de pelo que conocemos hoy, las planchas y los secadores de vapor y todos esos otros aparatos que hoy usan todas las señoras en las casas, ¿cierto? No, vos y yo no. Sí, no. Bueno, no calificamos. Eso nace de esa mujer, Miss Walker, que desarrolla una empresa no para explotar, Para ayudar. para contribuir. Véansela, se llama Miss Walker, está en Netflix, es de la vida real. Y es una mujer que viene de la esclavitud, o sea, ella no tenía un conocimiento distinto a lo que había padecido. Por lo tanto, si se vuelve empresaria, se hubiera vuelto empresaria para explotar. O sea que al empresario, Iván, al empresario de verdad, no lo determinan sus circunstancias. No lo pueden determinar las circunstancias. El empresario de verdad es un transformador de circunstancias. Lo que hace un empresario de verdad, es que sea capaz de cambiarle la condición nerviosa a un negocio. ¿Cierto? Que sea capaz de cambiarla. Y eso se hace cuando uno no se somete a las circunstancias. Bueno, entonces dijimos ética, soñador creativo, apasionamiento, rebeldía y hay otro. Dijimos la capacidad de correr riesgos. Estos empresarios de los que estaba hablando que criticamos tanto por esos aspectos, si hay que reconocerles y ponerle la medalla de triple oro para correr riesgos. Los riesgos que corría Vanderbilt o que fue capaz de correr porque sometió todo su capital. O Carnegie cuando crea la industria del acero. O Morgan cuando crea la banca. Hombre, esos son unos empresarios. No, pues devolvámonos un poquito más. Colón. Y Cristóbal Colón no hizo ninguna bobadita. Se dice que Gandhi desarrolló la empresa más grande del mundo, la más poderosa del mundo, ¿cierto? Bueno, o sea, no se concibe el empresarismo sin ser un eximio corredor de riesgos. Que es diferente a ser temerario. Que es distinto a ser temerario o a ser aventurero. Corra riesgos responsables. Eximio corredor de riesgos.
cosa profundamente escasa, porque toda nuestra formación educativa no es para correr riesgos, sino para obtener seguridad y certeza. ¿Cierto? Otro elemento del empresario de verdad, la concentración en sus fortalezas. Ojo con esa. Porque un empresario de verdad, se debe desarrollar empresa no donde se gane dinero, no donde el negocio sea bueno, sino cuando él sabe dónde están sus fortalezas. Mira, Alejo, si un empresario crea empresa donde están sus fortalezas, te aseguro una cosa, Alejo, es muy difícil que se quiebre y es muy difícil que en los momentos difíciles o en las crisis como las que estamos viviendo se quiebre. Aguanta. ¿Cierto? Pues es que es muy dura, la que estamos pasando es muy dura. Yo tengo un amigo, Iván, que su gran fortaleza es el trato con la gente. Es un tipo social, amable, carismático. El tipo tiene un restaurante gigante y mantiene lleno. Se mantiene lleno. Le va muy bien económicamente. ¿Pero por qué? Porque todo el que entra va, lo saluda, se sabe el nombre, le pregunta. O sea, es carismático. Gastón Acurio. Gastón Acurio. ¿Qué hizo Gastón Acurio? Manta. Producto de su pasión, tenía un sueño, que era llevar la comida peruana al mundo. Y su padre lo manda a estudiar Derecho, porque el papá de él era, creo que era ministro o era senador de la República, algo así, era un político muy fuerte en todo caso. Y lo manda a Europa a estudiar Derecho. Y él le dice que sí. Y él se mete a estudiar cocina. Y el papá nunca supo. Sí. Cuando volvió cocinero. Esa historia la cuenta muy bacana Oppenheimer. Oppenheimer la narra en su libro. No sé qué, morir. Crear o morir. Bueno. Y Gastón Acurio, ese es un ejemplo de un empresario que se fundamenta en sus fortalezas. Por lo tanto, empresario de verdad, si usted quiere ser un empresario de verdad, al montar una empresa, al fundar una empresa, al crear una empresa, créela en un aspecto fundamental, y es, revise primero cuáles son sus fortalezas. Ahora, ¿cuáles factores son los que debo tener en cuenta para determinar cuáles son mis fortalezas? Las fortalezas las constituyen los talentos, el conocimiento y la habilidad. Donde confluyen conocimiento, talento y habilidad, ahí están sus fortalezas. Te hago una propuesta para el próximo conversatorio. Sí. Hablemos de ese tema. Me parece tan importante porque estoy seguro que la mayoría de la gente desconoce eso. De fortalezas. Las confunde, las habilidades, las destrezas, las fortalezas, eso lo tiene completamente confundido. Me parecería importante que para el próximo lo trabajáramos ahí. Sí, me parece que es fundamental. No sé si hay algún comentario, si hay algunas preguntas. Rocío nos habla del caso de Telcel. Es que te tengo que regañar, Edgar, hoy porque es que Edgar te estaba diciendo, te tengo que regañar porque hoy estamos abandonando a la gente. Lo que pasa, Alejo, es que uno se va metiendo en el tema. Pero yo siento que es que la gente está muy conectada con el conversatorio, porque mira que el último saludo se lo dimos a Edgar acá arriba, y aquí simplemente nos dice Rocío, habla del caso de Slim de Telcel, que lo mencionamos. Y después nos dicen, la empresa tuvo un cargo, estuvo en la construcción del viaducto elevado donde se registró el derrumbe de la línea 12. ¿Te acuerdas que hablamos de esa situación en Ciudad de México? Entonces hace ese comentario. Montserrat nos saluda desde Chile. Aquí un saludo para Montserrat. Y Telma Galicia dice, las empresas extractivistas tenderán a desaparecer, pues el sistema económico cambiará como lo conocemos. Las carreras y empresas que serán importantes serán las que sean éticas con el medio y el ser humano. Ahí van los comentarios en este momento. Perfectamente. Sí. De pronto, si alguien nos quiere hacer alguna precisión sobre alguno de los comentarios que hemos hecho, porque de verdad que hemos dicho cosas pero me parece atrevidas. La lista, o sea, ese tema, por ejemplo, la velocidad para renunciar al aprendizaje me parece muy valioso. Sí, ese es uno. Entonces, ese próximo conversatorio podría ser sobre ese tema que propone, ¿cierto? Las fortalezas.
Solo se debe, empresarios de verdad, verdad, solo se debe crear empresa desde sus fortalezas. Y sus fortalezas son las constituyen, sus fortalezas están constituidas por su talento, su conocimiento y sus habilidades. Pero es que nosotros montamos empresas donde hay buen negocio, o también donde cosas que me gustan. Pues, por ejemplo, a mí me gusta mucho la buena mesa, pero no me gusta cocinar. Entonces yo no puedo montar un restaurante. Es más, un restaurante, como el amigo tuyo, lo puede montar alguien que tenga una gran fortaleza, que es las relaciones con personas. Cuando una persona se siente bien atendida en un lugar, sin decir que la comida sea mala, pero pasa a un segundo plano. La gente muchas veces va a lugares, es por la forma en la que lo atienden. Claro. Entonces ahí hay una fortaleza. Mira lo que nos dicen acá, Iván. Dice, Beatriz Soriano dice, la pasión te lleva a cumplir tus objetivos. Súper válido. Dice aquí, Lideras, dice, ni comparación lo que aprendemos en este conversatorio a lo que se escucha en el mundo del marketing digital. Exactamente. Bueno, inclusive con lo que nos acaba de decir Beatriz. Sí. Con lo que nos acaba de decir Beatriz, eso alimentaría el conversatorio de la semana entrante sobre la pasión, porque ojo, yo también estoy diciendo aquí que es vital tener pasión, pero ojo, la pasión sola no es suficiente. Un apasionado sin talento es un loco. Sí, sí, que se ven mucho. Mucho cuidado. Porque se habla mucho, póngale pasión, tenga pasión, trabajamos con pasión y estamos llenos de eslogan, ponemos pasión. Y eso no es verdad. Y sobre todo cuando la gente pone la pasión donde no están sus talentos. Es que no se puede poner la pasión donde no hay talento. Ojo pues con eso. Ese concepto lo debemos profundizar la semana entrante. Yo creo que montemos el conversatorio para la próxima semana. Fortalezas, habilidades. O sea, fortalezas que están constituidas por talentos, habilidades y conocimiento. Y ese ingrediente de la pasión. Yo me atrevo a decir algo, Iván, discúlpame que sea tan enfático en eso. Yo me atrevo a decir que la gran mayoría de las personas trabaja en empresas desconociendo sus fortalezas, solo por dinero. Absolutamente. Esa es la razón por la cual los estudios mundiales dicen que cerca del 85% de las personas no están comprometidas con lo que hacen. Y una persona que uno se compromete desde el talento, desde la pasión. También hay personas talentosas que no están apasionadas. Pero será porque no están trabajando desde su talento. Porque es muy difícil que una persona que esté trabajando en su talento no esté apasionada. Exactamente. Buen tema de la semana entrante. Yo sé sembrar café, exactamente. pero de pronto no es mi gran talento. Entonces puede que lo haga, sí, pero sin pasión. Sí, en cambio donde hay talento, donde trabajo, en el talento que tengo, necesariamente viene la pasión. Pero hay que tener mucho cuidado con un elemento vital, y es el de la disciplina. ¿Sabes por qué? Porque hay personas talentosas, apasionadas por lo que hacen, destruidas por un vicio. Se ve mucho en el deporte. Se ve en el deporte. Y tuve un conocido, un gran latonero de carros, de esas personas que los llaman los magos para enderezar y arreglar la lámina de los carros. Un talento para eso, le decían el maestro. Impresionante, un talento. Ese hombre me marcó mucho a mí, porque lo conocí muy de cerca. Las concesionarias de vehículos lo buscaban para trabajar con él, y no les duraba más de 3 meses. Le pagaban la plata que pidiera.
y lo despedían, lo echaban. El tipo tenía un gran talento, era un apasionado de lo que hacía, pero estaba consumido por un vicio. Eso engrana con el tema del próximo miércoles, porque claro, ¿de qué te sirve un gran talento si tu inteligencia emocional no está bien? Exactamente. Que mira que todo se une. Todo se une. Bueno, creo que ya debemos ir terminando y nos estamos deteniendo mucho en ellos. Estaba hablando entonces de la importancia pues del conocimiento. Hay que tener mucho conocimiento y eso forma parte de las fortalezas, el conocimiento. Ojo, yo puedo montar una empresa sin conocimiento de un ramo. O sea, yo puedo montar una empresa, puedo montar una funeraria sin ser un funerario y sin saber nada de funeraria. De hecho, conozco uno. Vea, la funeraria que más vende en Medellín, la más grande, es de un hombre que apasionado de los servicios fúnebres, con un respeto impresionante, y tiene la funeraria más grande. Y tiene la funeraria tal vez la más importante. Ha traído carros de Estados Unidos. Él fue el que prestó el carro para que enterraran a Chávez. Imagínense cómo era. Mandaron un avión desde Venezuela por el carro de él. Es único. Para enterrar a Chávez. Y casi no se lo devuelven. Se demoraron como 10 meses para devolverlo. Y cuando lo devolvieron lo dejaron abandonado, tirado al sol y al agua de cualquier manera, y se lo devolvieron de cualquier manera, y él volvió y lo puso divino. Bueno, eso es lo que hace la pasión, ¿cierto? Pero el hombre no tenía ningún conocimiento. Él no tenía ningún conocimiento. Yo puedo montar una empresa sin ningún conocimiento, pero si pongo pasión, si tengo talento y conocimiento, puedo desarrollar una gran empresa. De manera, puedo montar una empresa sin conocimiento, pero no puedo sostenerla sin dedicarme a desarrollar el conocimiento. Se puede iniciar. El sostenimiento sí requiere el conocimiento, requiere el sostenimiento. Conocimiento. Pero iniciar no. Sí. Aquí nos dice algo muy importante, Ana Cabarcas. Dice, lamentablemente en las universidades se desarrollan conductas muy antiéticas, sobre todo en el departamento administrativo, en todas, privadas y públicas. Liliana Cano dice, muchas gracias, excelente conversatorio. Que tengan buena noche, nos despide Liliana. Vamos cerrando entonces, Iván, el día de hoy. ¿Tenés ahí? Es que la última que tenés me encanta, y cierra con esa. Que eso es muy importante. Bueno, porque vinculamos mucho el que es el empresario, el empresario con sus zapatos, su correa, su bolso, Louis Vuitton. O sea, creamos una falsa imagen de lo que es el empresario. Pero el empresario de verdad, lo rige la humildad. La humildad. La humildad. Y los otros factores, me voy a tener ahí unos segundos para acabar, porque los otros factores, es que de cada uno puede detenerse acá un tiempo. Son la velocidad para renunciar al conocimiento, porque si no, no hay innovación, la empresa se estanca. O sea, ame el conocimiento y luego un gran amor a la velocidad para renunciar a ese conocimiento. ¿Para qué? Para que la empresa todos los días pueda evolucionar, pueda innovar y pueda crear realmente cosas nuevas. Bueno, luego viene la disciplina, que es la capacidad de la autogestión. Después la autoconfianza, después la fortaleza, después la resistencia, la persistencia y el que decías con el que vamos a cerrar, la humildad. Y la humildad es, primero, es nunca rechazar un concepto sin investigar. Ayer se me presentó algo con un empresario que estábamos hablando acerca de un tema y estaba dando una opinión y me dijeron, no estoy de acuerdo con eso. Entonces yo les dije, no importa que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, aquí no vinimos a estar de acuerdo, pero yo le pregunto una cosa, ¿usted ya investigó? Porque yo sí. Si usted no ha investigado, no tenemos de qué hablar. Porque decimos, no estoy de acuerdo con eso. O sea, nosotros no respondemos desde lo que sabemos,
sino desde lo que creemos. No estoy de acuerdo con eso. Esto es una opinión. Es tu opinión, una creencia. Y uno con opiniones no construye Y uno nada. con opiniones no construye nada. La humildad es nunca rechazar sin investigar. Eso es fundamental. Y tal vez ese rango, o ese rasgo del empresario, cuando se habla de humildad, es fundamental. Y esto hace que el empresario, la humildad hace que el empresario no sea una víctima del conocimiento, que no se vuelva un soberbio de lo que sabe, no se vuelva un soberbio de los títulos académicos, no se vuelva un soberbio de la experiencia. Una persona humilde se levanta todos los días como un principiante a ver el mundo de otra manera, como es. El mundo todos los días lo deberíamos ver como es el día, nuevo. Levantarnos con mentalidad de principiantes. No sé nada. Y el no sé nada es tal vez con el más bello misterio con el que podemos incursionar, no solo en el día, sino en la vida empresarial todos los días. Así es. Que esa es la introducción para el próximo miércoles. Iván, muchas gracias, hermano, por este conversatorio de hoy. A todos los que nos acompañaron, mil gracias y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal. Bueno, un abrazo para todos y los esperamos.